Laura es madrileña de pura cepa y conoce muy bien todos los rincones y los barrios de la capital. Su amigo Santi es de León, pero ha encontrado un trabajo en Madrid y quiere que Laura le aconseje para elegir piso y barrio. Santi, qué alegría que estés en Madrid. Por fin vas a cambiar de aires. Ya verás cómo vas a flipar con el ambiente. Las tapas, la cultura, las noches madrileñas. Poco a poco el ritmo de Madrid se va recuperando tras la pandemia. Tengo muchas ganas de mudarme definitivamente. Por cierto, gracias por acompañarme y enseñarme la ruta de los barrios de Madrid. Esta semana tengo que elegir el barrio y el piso. No quiero aprovecharme más de tu hospitalidad. Además, quiero trasladar ya todos mis enseres y mis muebles, que los tengo todavía en un guardamuebles. Pues venga, empezamos nuestra ruta. Creo que el primer piso al que quieres ir está en los alrededores de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Está muy cerca de aquí. Podemos ir andando. Creo que el propietario me dijo que estaba en el barrio de las Letras. El piso está en la calle Huertas. Es un piso pequeño pero muy céntrico. El único problema que veo es que está sin reformar y es muy viejo. Pero aunque no estoy muy convencido, me gustaría echarle un vistazo. Hombre, vivirías en una zona histórica al lado de la Plaza Santa Ana y del Congreso de los Diputados. Además, es muy usual que te encuentres adoquines decorados con versos de grandes autores de la literatura del Siglo de Oro. Aquí vivieron personajes tan ilustres como Góngora, Lope de Vega o Quevedo. ¡Un lujazo! Sí, estoy viendo que es una zona con mucho ambiente, con cafés y terrazas chulas. Ahí está el Teatro Español. Además, el piso está a tiro de piedra de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor. Creo que hemos llegado. Este es el número del edificio. ¿Entramos? A Laura y a Santi no les ha gustado mucho el piso. Era muy viejo y bastante caro. Así que van a seguir mirando más pisos, situados en diferentes barrios de Madrid. Para moverse por la capital han elegido el transporte público. Van a la parada del autobús para ir a Chueca. Malasaña es un barrio bohemio, hipster y multicultural. Aquí está la famosa Plaza del 2 de Mayo, llena de bares, terrazas y mucha marcha. Es el barrio donde se originó la mítica movida madrileña de los años 80. Sin embargo, una desventaja del barrio es que es muy ruidoso tanto de día como de noche. Uf, ya lo veo. Son las 4 de la tarde y ya están las terrazas llenas de gente. Me imagino que por la noche estará todo a tope. El piso me ha gustado. Es luminoso y tiene un pequeño balcón, pero creo que no puedo acostumbrarme a tanto ruido y menos por la noche. Lo descarto. Aún quedan unos cuantos pisos por ver. Uno en el barrio de Salamanca, otro en Chueca, otro en Lavapiés y otro en el barrio La Latina. ¿Seguimos o lo dejamos para mañana, Laura? Si quieres, visitamos uno más y mañana seguimos la ruta. ¿Qué te parece si vamos al barrio Pijo de Madrid, al barrio de Salamanca? Se conoce como la Milla de Oro porque es una zona de tiendas de lujo, de edificios antiguos y señoriales y donde están algunos de los mejores restaurantes de la ciudad. Sí, vamos. Aunque es el piso más caro y casi seguro que no me lo podré permitir. De todas formas, me gustaría verlo.
Y de paso nos vamos de tiendas y a ver escaparates por la calle Serrano, por Velázquez y por Goya. Estas calles las conozco de oído. Y por jugar al Monopoly. Y después te invito a subir a una barca en el lago del Retiro. ¿Qué te parece? Genial, trato hecho. Y yo te invito a un barquillo. Seguro que nunca lo has probado. Uf, estoy molida de tanto caminar. ¿Cogemos el metro? La Latina, el barrio más castizo de Madrid. Laura y Santi han visto todos los barrios de Madrid donde estaban los pisos que querían visitar. Después de mucho comparar y mirar, Santi ha encontrado el barrio ideal para vivir. Escuche atentamente este diálogo, fíjese en el vocabulario sobre la ciudad, en los verbos ser y estar con adjetivos y en las palabras y expresiones coloquiales típicas de Madrid. Laura, creo que me quedo con el piso del barrio de La Latina. Me encanta esta zona tan castiza. Además, el piso es muy luminoso y está a tiro de piedra de mi trabajo. Me quedo definitivamente con él. Es que La Latina es un barrio súper marchoso y está muy cerca de Sol, de Gran Vía, con sus cines, teatros y centros comerciales, y de Lavapiés, que como has visto es uno de los barrios más vanguardistas y multiculturales de la capital. Mira, si vamos por esta calle llegamos al Rastro, el mercadillo al aire libre más popular de Madrid. Has elegido muy bien, Santi. Y además puedo ir con la bici a Madrid Río o a la casa de campo y hacer mis entrenamientos y mi deporte diario. Es un barrio ideal y el alquiler del piso es bastante económico. Me esperaba que iba a ser más caro por la zona donde se encuentra. Sí, yo también creía que iba a salirte por un ojo de la cara, pero has tenido mucha suerte. Y encima tu pisito está tan bien ubicado. Se encuentra a 2 pasos del Mercado de la Cebada, uno de los mercados más grandes y surtidos de Madrid. Allí puedes encontrar todo tipo de productos y a buen precio. Laura, cuando me mude e inaugure mi nuevo piso, la primera persona a la que voy a invitar a comer o a cenar vas a ser tú. Me dices qué quieres que te prepare y me voy al Mercado de la Cebada y te lo compro. Tú eres mi talismán, mi ángel de la guarda en esta ciudad. Sí, es que yo soy un talismán para todos mis amigos. Y este talismán tiene hambre ahora mismo y no puede esperar a la inauguración de tu piso. ¿Qué te parece si me invitas a unas tapitas en algún bar del Rastro y te voy contando más curiosidades sobre Madrid? Por supuesto. Además, ya tenía pensado ir a algunas tiendas de antigüedades en el Rastro para decorar mi nuevo piso. Es que he leído que se pueden encontrar muebles y objetos de segunda mano muy bien conservados y a bajo precio. Oye, se me está pegando el madrileño castizo. Ya no digo es que, sino es que. ¡Ay, sí! Es que es una expresión muy pegadiza y muy de Madrid. Pero tenemos muchas más que usamos diariamente, como pillar, ir a pachas, estar al loro, molar mazo y otras que irás aprendiendo rápidamente. Porque yo voy a ser tu profesora de madrileño castizo. No lo dudo, Laurita. Oye, huele a calamares. ¡Qué hambre! Nos sentamos en esa terraza y nos pedimos unas cervezas y unos bocadillos de calamares. Claro, pero empieza a hablar bien madrileño. Nos pedimos unos bocatas de calamares y unas cañas o unos minis.
Lo que prefieras. ¿Unos minis? ¿Es una mini caña o un mini bocata? Ni una cosa ni la otra, es todo lo contrario. Un mini es un vaso de 750 mililitros de cerveza, vino o de lo que pidas. Vamos, es el formato más grande que puedes pedir en un bar. Tradiciones de Madrid. Es que los madrileños sois muy chulos. Os inventáis palabras y os quedáis más anchos que largos. Creo que me lo voy a pasar muy bien en esta ciudad. Y con una madrileña de pura cepa como tú, mucho más. Te lo vas a pasar mazo de bien. Lo que debes saber, el habla madrileña. Muchas expresiones o modismos coloquiales solo se dicen en Madrid. Hay una larga lista y algunos ya los ha escuchado. Seguidamente le contaremos algunas peculiaridades del habla madrileña que presume de no tener acento y de otras singularidades que le enseñamos a continuación. Los madrileños dicen que no tienen acento y que usan el laísmo, es decir, utilizan el pronombre la y las para formar el complemento indirecto femenino en vez de usar le y les. Por ejemplo, en lugar de decir le di un abrazo, dicen la di un abrazo. Además, eliminan ciertas vocales al hablar deprisa. Por ejemplo, en vez de decir que hay que, dicen hay que. Asimismo, en muchas ocasiones pronuncian la C como una Z. Coloquialmente, en vez de doctora, dicen doctora, con Z. O también, al hablar, pueden eliminar la letra D entre vocales y en vez de pronunciar terminado, dicen terminao o acabao por acabado. Otra característica del madrileño hablado es pronunciar J por S. Por ejemplo, se dice ejque o ajco en vez de esque o asco. Incluso los mismos madrileños se catalogan entre sí según su forma de hablar. Están los madrileños pijos o finolis, que usan muletillas como o sea, o expresiones como súper guapa o estupendo, estupenda. Los que hablan madrileño estándar y usan vale para decir de acuerdo o venga al despedirse de alguien, entre otras muchas cosas. Y también están los madrileños que hablan barrio bajero o que usan frases malsonantes, palabrotas, tacos o expresiones de la jerga de barrio como piba para dirigirse a una chica, tronco para dirigirse a un chico o pringao, pringá para dirigirse a alguien a quien le salen mal las cosas. En definitiva, el lenguaje coloquial y las expresiones madrileñas no se aprenden de un día para otro, pero entender lo más básico le puede ser muy útil para integrarse y comunicarse con los madrileños y de esta manera no quedarse sin pillar palabra, o sea, quedarse sin entender nada de una conversación. ¿A qué suena Madrid? Madrid suena a tradición con ritmo de chotis, pero también a vanguardia con mezcla de estilos flamencos y raperos. Suena a los versos de los trovadores que la cantan en las últimas décadas
y también suena al más moderno pop rock multicultural. Suena al bullicio de las grandes capitales europeas, pero también a la tranquilidad y al sosiego que podemos sentir en cualquier plaza de un pueblo. Madrid tiene muchos ritmos diferentes con los que se mueve y muchas letras que la interpretan y la intentan comprender. Solo hay que saber escucharla. Comenzamos un paseo musical por esta ciudad llena de contrastes que se mueve a distintos compases. Nos vamos al barrio de Lavapiés. No hay mejor manera de conocer un barrio que con dos de sus vecinos. Hemos quedado con Cristine y Diego, una pareja que conoce muy bien Lavapiés. Ella lleva 10 años viviendo en este barrio y Diego más de 20. Con ellos realizamos un recorrido por sus rincones favoritos. Pero antes vamos a descubrir por qué viven en Lavapiés, uno de los barrios más multiculturales de Madrid. ¿Qué nos atrajo del barrio? Pues yo sinceramente no me atrajo, yo acabé en Lavapiés porque hubo una oportunidad de un piso y lo pillé. Y me enamoré del barrio después. ¿Y qué es lo que me atrae del barrio? Dice Diego, la multiculturalidad. Eso no es así. Eso no, es el ambiente que hay, el rollo. Sí, es básicamente el ambiente. Es un barrio muy barrio todavía. Esta cercanía en un ambiente relajado será lo primero que llame la atención al visitante en cuanto se acerque a Lavapiés. Aquí todo el mundo se siente como en casa, todo el mundo se conoce y siempre hay una palabra amable. Es un sitio muy especial, muy chulo. La parte alta pues es un poco más pijilla, la otra parte pues bueno, es un barrio muy auténtico y luego pues tú sientes, por ejemplo, si vas a una cafetería, las personas siempre te saludan. A pesar de estar en pleno centro de la ciudad, Lavapiés se mueve a otro ritmo, más pausado, como si el tiempo no importara. Esa es otra de las cosas que los atrajo, además de su vida cultural y la variedad de propuestas gastronómicas. Con nosotros quieren compartir algunos de los lugares que no nos podemos perder si queremos sentirnos como un vecino más de Lavapiés. Primera parada, los mercados del barrio. El mercado de San Fernando es un mercado auténtico que lo que han hecho es reformarlo y montar puestillos, y es un sitio donde ahí te puedes encontrar comida peruana, comida chilena, comida portuguesa, comida asturiana, comida vegana, comida griega. También no se pueden perder el mercado Antón Martín, que sigue siendo mercado mucho más con que puedes conseguir fruta, verduras, carne. Luego tienes un sitio de comida japonesa buenísimo, se llama el Yoka Loka. Sí, esto está buenísimo. Además tiene un menú bueno, bonito y barato. Y en cuanto a propuestas culturales, Diego y Cristine lo tienen claro. El cine Doré, que eso es una belleza, es una película. Otra cosa que no se puede perder. Seguimos nuestro paseo con esta pareja de Lavapiés. Ella es alemana, él colombiano, pero se mueven por el barrio como si hubieran nacido allí. Ambos hacen mucha vida social y cultural por la zona. Tienen un par de perros y eso siempre los ayuda a entablar nuevas conversaciones. Hablando de perros, Cristine destaca un sitio imprescindible para desayunar, el Cafelito, regentado por Julio, un colombiano que trae café de molienda del Cauca. Ese café está siempre fresco y luego Julio es un encanto y la gente que trabaja ahí mola mucho. Y si vas con perro, Puedes entrar. puedes entrar y además te dan galletitas para el perro.
Y ya hay una cosa muy alemana, que es de los pocos sitios donde he visto gente ir con su propio recipiente por el café. Ya sé que en Alemania eso ya es muy normal, pero aquí no tanto. La vida nocturna del barrio es también destacable. En la calle Argumosa es donde se concentra el mayor número de locales y terrazas con diferentes ambientes y propuestas para beber y picar algo. Por la noche corre una ligera brisa y podríamos pensar que estamos en un paseo marítimo al que solo le falta la playa. Pero, un momento, si también tenemos playa. En la calle Argumosa tienes absolutamente de todo. Está la playa de Lavapiés. Sí, vamos a hablar un momento de la playa de Lavapiés. Ese es un garrito, pues con un ambiente, bueno, es un poco LGTB, ¿no? Se puede decir. Es fiestero. Concluimos nuestro paseo. No queremos olvidarnos de nada. Antes de marcharse, Cristine y Diego hacen un repaso del barrio y nos dejan unas últimas recomendaciones. Un concierto de la Coral de Lavapiés, que suele tocar a veces en un sitio que se llama Esto es una plaza, otro sitio muy curioso, muy bonito de Lavapiés, que es uno de esos sitios autogestionados, bueno, un solar de esos que lo han convertido en, pues, como un huerto combinado con un escenario donde puedes ir con los niños, etcétera. Y ahí cantamos a veces. Sí, el arte callejero se puede ver muy bien en la calle Embajadores. El Rastro no se lo pueden perder los domingos. El Rastro, que encima es un intermedio entre lo bueno de Lavapiés, que es un barrio que está justo en medio de la Latina, Atocha, El Retiro, el barrio de las Letras y Sol. O sea, es que lo tienes todo al lado. Así es Lavapiés, un paraíso multicultural en el centro de Madrid. Pues nada, eso te cuentan los enamorados de Lavapiés. ¡Feliz cumpleaños! Hola, Chimo. ¿Todo listo? Sí, creo que sí. He puesto un WhatsApp a los colegas. Les he dicho que quedamos a las 9 en el bar de siempre. Van a estar dentro del bar. Ya lo veo. Llega Juan y ¡sorpresa! Celebramos el cumple en la terraza. Ya se lo he dicho a Fito, el camarero. Perfecto. Yo he llamado a Juan y le he dicho que esta noche salimos de marcha. He comprado la tarta y las velas y las he dejado en el bar. ¿Has encargado un barril de cerveza? ¿Y tapas? Sí, hay cañas para todos y montaditos. Son baratos y llenan. Chupitos no, porque no tenemos tanto dinero. Ah, Fito me ha dicho que va a poner unos globos en la farola de la terraza y que podemos poner música hasta las 11. ¡Guau! Hay que dejar una propina para Fito. ¿Cómo se enrolla? Sí. Bueno, ¿y a qué hora quedamos nosotros? Tenemos que comprar el regalo. ¿Quedamos a las 7? ¿En Rosales? Vale, a las 7 en Rosales. Hasta luego, Durne. Choque cultural. En contexto. En este diálogo aprenderá en contexto el significado y el uso habitual de algunas palabras o expresiones del lenguaje coloquial de España como donde fueres, haz lo que vieres, que significa adaptarse a las costumbres del lugar donde estemos. Los pinreles, que significa pies, O todo se pega menos la hermosura, que significa que los malos ejemplos o hábitos se aprenden antes que los buenos. Pepín está en Berlín en casa de Nico, un chico alemán, hasta que empiece el nuevo curso escolar en Madrid. Al mismo tiempo, Nico está pasando un par de semanas en Madrid con Marta y Roberto. Marta, ¿está Nico en casa? No, hoy era su primer día en la Academia de Español. ¿Por qué? Es que Pepín me ha mandado un mensaje muy raro.
Me ha dicho que dejemos a Nico a su aire y que no le agobiemos ni seamos pesados con él. ¿Le habrá dicho algo, Nico? No creo. Además, no nos ha dado tiempo a atosigarle con preguntas. Lo que pienso es que quizás no quiere que le provoquemos un choque cultural. ¿Nosotros? Mujer, no creo. Además, la mejor forma de aprender un idioma nuevo es conociendo las costumbres del lugar que se visita. Ya sabes el dicho, donde fueres, haz lo que vieres. Sí, Roberto, pero Nico lleva 2 días aquí. Digo yo que primero tendrá que adaptarse un poco al entorno. A mí también me gustaría conocer algunas costumbres de su país. Por ejemplo, ya he observado una que me parece muy higiénica, y es que al llegar a casa lo primero que hace es quitarse los zapatos. Ya podrías tomar nota, Roberto, y quitártelos tú también de vez en cuando. Bueno. No vayas ahora a utilizar costumbres foráneas para cambiar mis hábitos de toda la vida. Odio las pantuflas de casa desde que tengo sentido de razón. Y lo sabes. Prefiero ir descalzo. Uf, no. Mejor ponte unos calcetines que ya sabes que te huelen los pinreles. Cambiando de tema. Le he dicho a Nico que cuando venga de las clases nos vamos de tapas y así podrá probar platos típicos de Madrid y acostumbrarse al ajo, ingrediente estrella de nuestra cocina nacional. Muy bien pensado. Ahora mismo voy a reservar una mesa en la terraza del bar de Manolo. Las raciones de patatas bravas y de croquetas de jamón están buenísimas. De vuelta a casa, Nico se ha ido a su habitación. Mientras, Roberto y Marta comentan entre ellos algunas anécdotas que han ocurrido durante la cena. Yo creo que a Nico le ha gustado mucho el ambiente y la comida. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí, pero entre el ruido de la calle, el griterío de la gente y que todavía no entiende muy bien el español, nos miraba a veces con cara de póker. Vamos, que no se enteraba de nada. Normal, ¿no? Pero, ¿sabes lo que me ha hecho mucha gracia? Pues cuando Nico le ha dicho al camarero que él no había pedido las aceitunas que le traía con el refresco. Y le hemos tenido que explicar que en los bares de Madrid pone casi siempre una tapa gratis con la bebida. Le han hecho los ojos chiribitas. Sí, ¿y has visto la cara de sorpresa que ha puesto cuando le ha traído un café con hielo en lugar de un café con helado? Al final me lo he tenido que tomar yo. Seguro que esta noche voy a tener insomnio. Oye, ¿y si nos llevamos a Nico de marcha? Roberto, pon el freno. Lo último que querrá Nico es ir de marcha con nosotros. Preferirá ir con chicos de su edad. Ya entiendo por qué Pepín te ha dicho que le dejemos a su aire. Por cierto, el domingo quiere venir con nosotros al rastro. Le tenemos que enseñar a regatear. A Pepín también le encanta el rastro. Tiene la habitación llena de cómics y videojuegos de segunda mano. A propósito de Pepín, ya veremos cómo regresa de Berlín. A lo mejor ha aprendido buenas costumbres y consigues que él se quite los zapatos al llegar a casa, Martita. ¿Quién sabe, cariño? No me hago ilusiones porque, como tú sabes, todo se pega menos la hermosura. ¿Sabe quién es María Dueñas? Seguidamente se lo contamos. Tiene 18 años, es violinista y una estrella internacional. María Dueñas ha tocado con los mejores directores de orquesta del mundo. Su cara nos resulta familiar, ¿verdad? Por los carteles.
En parte sí, este verano actuó en Alemania y lo va a seguir haciendo. Dueñas nació en Granada, pero con 11 años ganó la beca Wattwell y se marchó a Dresde, donde estudió música. Con esta edad, tocó por primera vez con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Este año ha ganado el concurso Yehudi Menuhin, uno de los más importantes del mundo. María vive con su familia en Viena, donde se siente como en casa. Estudia con el prestigioso violinista Boris Kushnir y va a ser una de las grandes músicas del siglo XXI. Una joya musical. La gran detective Emilia Cox es una de las mentes más brillantes de la criminalística y necesita siempre grandes desafíos. Pero cuando no le llegan casos importantes, se aburre y, según Gonzo, su asistente y chofer, se pone insoportable. Por eso a Gonzo se le ocurrió que, como al Hércules de la mitología, le buscaría 12 casos. 12 trabajos que parecieran imposibles y ocuparan su cabeza. También lo hizo la gran Agatha Christie con su detective Hércules Poirot. Escuche seguidamente el capítulo Una joya musical de la serie de cuentos Los retos de la detective Emilia Cox y después haga un ejercicio de comprensión auditiva. Me ha costado mucho convencer a Emilia para que me deje contarles esta historia. Y es que este asunto tiene un sabor agridulce para la detective, aunque al principio todo parecía ir bien. Tal vez demasiado bien. Eso debería habernos puesto en guardia, pero era muy tentador dejarse llevar por la euforia cuando recibimos la llamada de Asier Zunzunegui, director del Instituto de Musicología de Bilbao. Hemos encontrado un tesoro, una joya musical. Una ópera escrita por Juan Crisóstomo de Arriaga. Una de nuestras investigadoras la descubrió en el archivo. Los ojos de Emilia, una gran amante de la música, se iluminaron. Juan Crisóstomo de Arriaga, al que muchos denominan el Mozart español, fue un músico nacido en Bilbao en 1806, un niño prodigio, un compositor precoz que murió por desgracia jovencísimo, con solo 19 años, en París. Acabó enterrado en una fosa común, y sus manuscritos y su violín quedaron olvidados dentro de un baúl en la casa familiar hasta que fueron descubiertos medio siglo más tarde. Otras obras se han perdido para siempre. ¿Una ópera? Preguntó Emilia. Sí, se titula El cinturón de Hipólita, respondió Zunzunegui. Aquí se me iluminaron los ojos también a mí. Menudo golpe de suerte. Zunzunegui nos llamaba porque había que transportar el valioso manuscrito a un laboratorio de Madrid para certificar su autenticidad. Tanto él como la joven musicóloga que lo había encontrado, Idoia Garay, habían recibido extraños mensajes de un comprador anónimo que les ofrecía una fortuna por el original. Hay gente que siente devoción por Arriaga y hay gente que colecciona manuscritos únicos. En este caso se han unido las dos obsesiones. Nos explicó Zunzunegui. Normalmente son inofensivos.
Sin embargo, el tono de los mensajes que recibimos es cada vez más agresivo, de modo que he pensado que lo mejor sería contratar a la mejor detective del país, es decir, a usted, para que acompañe a Idoia en el viaje. Dijo al teléfono. No hace falta que les diga que esa misma tarde Emilia y yo salíamos hacia Bilbao, sin perro. Un manuscrito único en el mundo y un perro en un mismo coche no son una buena idea. Idoia Garay y Asier Zunzunegui nos esperaban en un despacho del instituto. Él, con su barba blanca y el pelo cano peinado hacia atrás, parecía haber salido también del siglo XIX, como su admirado compositor. Idoia Garay era una joven investigadora muy seria, algo seca, que nos saludó muy formalmente. Está nerviosa, dijo Zunzunegui cuando ella abandonó un momento el despacho para ir a recoger el maletín de seguridad en que transportaríamos la partitura. Es normal. Con este descubrimiento va a dar un gran salto en su carrera. Llevamos muchos años buscando las obras perdidas de Arriaga. Cuando volvió, Idoia Garay se puso unos guantes blancos de algodón y sacó la partitura de una caja fuerte. La estuvimos mirando unos minutos. Emilia estaba fascinada. El cinturón de Hipólita, ópera en 2 actos, se podía leer en la portada amarillenta. Después lo metió en el maletín y lo cerró. Solo se podía abrir con una clave que anotó y dejó encerrada en la caja fuerte. En ese momento sonó el móvil de Zunzunegui que estaba sobre la mesa. Acababa de entrar un mensaje. El director lo miró y su cara de alegría desapareció. Miren, dijo. Nos acercamos los 3, mientras a nuestra espalda el director cerraba la puerta del despacho, seguramente para evitar oídos indiscretos. No os va a servir de nada contratar a la superdetective y a su gorila. Si no me vendéis ese manuscrito, lo robaré. Decía el mensaje. Me llamaban gorila. Pensé que ya se me debían de estar notando las horas de gimnasio. Entonces, Emilia abrió el bolso y sacó unas esposas. Se puso uno de los puños en la muñeca y sujetó el otro al asa del maletín. Ya venía preparada. No me separaré en ningún momento del maletín. Así fue. Aunque hicimos algunas paradas porque el viaje de Bilbao a Madrid es largo y el cuerpo tiene sus necesidades, Emilia mantuvo siempre el maletín atado a su muñeca. Por eso pueden imaginarse nuestro absoluto desconcierto cuando al llegar a nuestro destino abrimos el maletín y vimos que el manuscrito había desaparecido y en su lugar había unas hojas de papel, todas en blanco, menos la primera, en la que se podía leer «Os lo dije». Idoia Garay lloró, gritó, amenazó y finalmente nos denunció. También dio entrevistas a la prensa donde habló de la incompetencia de la que se suponía que era la mejor detective de España. Habíamos perdido el cinturón de Hipólita. No nos explicábamos cuándo podía haber sucedido. Tal vez cuando hicimos una parada para comer, tal vez cuando nos tomamos una pausa para un café y poder ir al servicio. Pero en ningún momento recuerdo que se me acercara nadie sospechoso. Tenía que haber sido un especialista. Emilia estaba tan deprimida que perdió el apetito. Yo estaba muy preocupado.
2 semanas tras el robo de la partitura, estábamos sentados en un banco del Parque del Retiro contemplando el lago. Perro, que notaba el abatimiento de la detective, le daba a veces la pata derecha, a veces la izquierda. Emilia la acariciaba. Perro la bajaba y al cabo de unos segundos volvía a hacerlo, hasta que en una ocasión puso las 2 patas sobre el muslo y se quedó mirándola con cara de interrogación. Parece que quiere jugar a ¿dónde está la moneda?, dije. Emilia le dio una palmadita a Perro en la cabeza y entonces, de repente, se dio un golpe en la frente con la palma de la mano. ¿Cómo nos han engañado, Gonzo? ¿Qué le pasa, jefa? Recuerde la escena en el despacho de Zunzunegui. ¿Qué pasó después de que Idoia Garay metiera el manuscrito en el maletín? ¿Que sonó el móvil de Zunzunegui? Exacto. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Mirarlo? Un viejo truco de los magos. Distraer la atención del público. ¿Qué hacía Zunzunegui mientras nosotros 3 mirábamos el móvil? Cerraba la puerta. ¿Por qué? Empezaba a entender. Mientras nosotros estábamos distraídos leyendo el mensaje, él cambió el maletín por otro idéntico que tendría ya listo. Me imagino que además llevaba un móvil en el bolsillo con el mensaje preparado para mandárselo a sí mismo en el momento preciso. ¿Pero por qué? Se me ocurren 2 razones. Por envidia de que una investigadora tan joven haya logrado el éxito que él ha buscado durante años, o por codicia para venderlo a algún coleccionista. Me inclino por la segunda. Por eso nos llamó a nosotros. Así desviaba la atención de él y además pudo subir el precio de la venta por la publicidad que se le dio al robo. Emilia llamó a la Archanza y les contó su teoría. A pesar de ese fiasco, su prestigio seguía contando, de modo que un inspector se presentó en el despacho del musicólogo. Cuando el policía enfrentó a Zunzunegui con la acusación, este se derrumbó enseguida y confesó su delito. Por suerte, todavía no había llegado a vender el manuscrito, así que hubo un final feliz. Idoia Garay no solo se disculpó públicamente, sino que también envió a Emilia entradas para el estreno mundial de la ópera. Me temo que tendré que ir yo también. Y antes de que se me olvide, Emilia me permite escribir el relato de este caso solo si pongo una advertencia al final. Es esta: no traten nunca de engañar a Emilia Cos.